Ahora vamos a introducir las pruebas de hipótesis con Python. Entonces, bienvenidos todos a esta clase de pruebas de hipótesis en Python, pero bueno, antes de comenzar quiero hablarles brevemente sobre lo que llamamos la Trinidad o la Santa Trinidad de la estadística. Esta Trinidad se compone de tres conceptos fundamentales en la estadística, que son la estimación, los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Estos tres conceptos son la base de la inferencia estadística y nos permiten tomar decisiones informadas basadas en datos. Entonces vamos a repasar unos conceptos clave. El primero es el de estimación. La estimación nos permite, dado un conjunto de datos, producir un punto estimado de un parámetro, obteniendo así un número único. Es decir, podemos tratar de estimar cuál va a ser el precio de una acción mañana, un número único. También podemos tratar de encontrar los intervalos de confianza. Estos van un paso más allá, proporcionándonos un rango de valores que probablemente contienen el parámetro de interés junto con un nivel de confianza asociado. En el mismo ejemplo que acabamos de mencionar, de tratar de calcular cuál puede ser el precio de una acción mañana, en vez de ser un precio único, podemos tratar de obtener un rango con un cierto nivel de confianza. Y por último, que es lo que más nos compete en esta unidad, tenemos las pruebas de hipótesis, que son la herramienta que utilizamos para tomar decisiones basadas en datos, evaluando si una afirmación sobre un parámetro poblacional es razonable o no. Y esto es lo que más se usa en el mundo real. Entonces, empecemos por saber qué es una hipótesis. Una hipótesis es una premisa o afirmación que se quiere probar. Pero bueno, vamos a ver el concepto de pruebas de hipótesis primero con un ejemplo práctico. Veamos esto entonces con un ejemplo sencillo. Supongamos que estamos interesados en saber cuál es el método de abordaje de aviones más eficiente entre dos métodos. El primer método, de atrás hacia adelante. Ya lo hemos conocido, donde los pasajeros con las últimas filas abordan primero, llenando el avión de atrás hacia adelante. Nos ha pasado que van llamando a las zonas de atrás y después a las zonas de adelante para tratar de evitar que los pasajeros se choquen entre ellos. Pero también hay otro método que se llama Wilma, por sus siglas en inglés, que es primero abordan las ventanas, luego el medio y finalmente los del pasillo. Esto es para tratar de evitar que los que están en el pasillo entren primero y se tengan que sentar para luego parar y darles espacio a los del medio de las ventanas, causando un retraso. Para responder cuál de estos dos es más eficiente, usamos datos recolectados de varios vuelos de dos aerolíneas, JetBlue y United. JetBlue usa el método de atrás hacia adelante y United usa Wilma. Se recolectaron datos de 72 vuelos de JetBlue y 56 vuelos para United en el aeropuerto de Boston. Ok, los datos recolectados. Del método de atrás hacia adelante que usa JetBlue, vimos que el tiempo promedio de abordaje era aproximadamente 24.2 minutos. Y el método Wilma que usa United, el tiempo promedio de abordaje era 15.9 minutos. La desviación estándar de JetBlue la llamamos como sigma 1 y la desviación estándar para United la llamamos sigma 2. Entonces, de nuevo, queremos ver cuál de estos métodos de abordaje es el más eficiente. Entonces, vamos a formular una prueba de hipótesis donde nuestra hipótesis nula es μ1 es igual a 2, es decir, que los dos tiempos de abordaje son prácticamente iguales, o la hipótesis alternativa, H1, es que μ1 es mayor a μ2, es decir, que Wilma es mejor. Porque viendo los datos recolectados, podemos ver que 15 o aproximadamente 16 minutos pareciera ser mejor que 24 minutos. Pero bueno, esto es significativamente diferente para decir que uno de estos métodos es mejor que el otro. Para esto es que estamos haciendo la formulación de pruebas de hipótesis. Asumimos que los tiempos de abordaje siguen una distribución normal y que las muestras son independientes y distribuidas idénticamente. Entonces, la pregunta 1. ¿Qué opción es más eficaz y por qué? Y también tenemos otra pregunta, es ¿qué tan seguros estamos de que es más eficaz? Para esta parte vamos a usar la librería SciPy. Entonces tenemos nuestros datos
y vamos a crear un estadístico T, que en este momento no se preocupen qué significa. Igual vamos a producir unos grados de libertad, un valor P y unos resultados. Si corremos este código, nos da que el estadístico T es 9.9, los grados de libertad son 55, el valor P o el P-valor 2.9 o casi 3, y decimos que rechazamos la hipótesis nula, lo que significa es que Wilma es significativamente mejor. Este ejemplo es solo para tener una idea de qué es lo que ocurre con las pruebas de hipótesis. Aquí entramos entonces de verdad en qué son las pruebas de hipótesis y cuáles son los pasos a seguir, como lo vimos en el ejemplo anterior. Primero tenemos que elegir la hipótesis nula y la alternativa. El segundo paso es elegir y calcular la prueba estadística basada en los datos. Tercero, tenemos que calcular el p-valor o el valor p. Cuarto y último, si el valor p está por debajo de un cierto umbral de significancia, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver el paso 1, que es elegir la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula es la suposición por defecto o estándar, generalmente la falta de un patrón en los datos. Es aquella que el investigador está dispuesto a creer a priori. Mientras que la hipótesis alternativa es una nueva teoría a probar, generalmente la presencia de algún patrón teorizado en los datos. Es el enunciado que se desea poder concluir que es verdad de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Como en el ejemplo que vimos anteriormente, nuestra hipótesis alternativa era que Wilma era mejor que el método de atrás hacia adelante. Eso era lo que de verdad queríamos probar. Y nuestra hipótesis nula era que ambas eran iguales, que era más o menos lo que deberíamos pensar si no tuviéramos ningunos datos. Cabe destacar que la prueba siempre determina si se puede rechazar o no la hipótesis nula. La prueba nunca acepta como tal la hipótesis alternativa. Ahora veamos varios ejemplos del mundo real para poder entender qué es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en el campo de la medicina, queremos ver los efectos de un nuevo medicamento sobre la presión arterial. En este caso, la hipótesis nula sería que el nuevo medicamento no tiene efecto en la reducción de la presión arterial. Y la hipótesis alternativa es que el nuevo medicamento reduce la presión arterial. Como vemos, la hipótesis alternativa es más o menos lo que se quiere probar. Ahora, en el caso de la educación, la introducción de un nuevo método de enseñanza sobre las calificaciones. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula en este caso? ¿O qué creemos a priori? Bueno, que la implementación de un nuevo método de enseñanza no tiene efecto en las calificaciones de los estudiantes. Mientras que la hipótesis alternativa, o lo que quisiéramos ver, es que el nuevo método de enseñanza, mejora las calificaciones de los estudiantes. En negocios de economía, quisiéramos ver qué pasa con nuevos beneficios sobre la satisfacción de los empleados. Nuestra hipótesis nula, o lo que creemos a priori, es que la introducción de un nuevo paquete de beneficios no aumenta la satisfacción de los empleados, mientras que la hipótesis alternativa es que la introducción de este nuevo paquete de beneficios aumenta la satisfacción de los empleados. Esto es lo que quisiéramos ver. Un cuarto ejemplo, en el medio ambiental, diríamos que nuestra hipótesis nula es que restringir el uso de plásticos no reduce la cantidad de residuos en el mar, mientras que la hipótesis alternativa es que sí reduce la cantidad de residuos en el mar. También lo podemos ver en la agricultura, en la psicología, sobre la reducción del estrés. Ahora veamos el paso 2, que era escoger o calcular un estadístico de prueba. El estadístico de prueba es una estadística muestral o un estimador utilizado para juzgar cuál hipótesis es más razonable dado los datos. Es importante tratar de elegir un estadístico de prueba que se comporte de una manera diferente bajo H1 o H0. Entiéndase la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Ahora tenemos el paso 3, que es calcular el p-valor. ¿Pero qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad de observar una estadística tan extrema como la que se calculó a partir de los datos de la muestra, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. También podemos decir que el p-valor significa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.
O también la podemos definir como la probabilidad de que un valor estadístico calculado sea posible dada una hipótesis nula cierta. Podemos ver una representación gráfica del p-valor. Por último, tenemos el paso 4. Cuando estábamos viendo el ejemplo del abordaje, lo último que decía nuestra prueba era que Wilma era significativamente mejor. Hay unas ciertas características, normalmente tratamos de comparar el p-valor con el nivel de significancia. El nivel de significancia más comúnmente utilizado es alfa 0.05, lo que implica un 5% de probabilidad de rechazar H0 cuando es verdad. Hay otros valores comunes como alfa 0.01 o 1% y 10%. Estos niveles de alfa van a determinar de lo sensible de nuestros experimentos. Como dijimos, este es el error tipo 1, de concluir que hay un efecto o una diferencia cuando en realidad no la hay. Cuando estamos lidiando con temas sensibles, cuando una diferencia de 1% o 2% puede tener un efecto tóxico en un alimento o en un medicamento, bueno, esto es cuando nosotros escogemos un alfa más sensible o más pequeño como 1, pero comúnmente usamos el 5%. Y cuando queremos ser más laxos, como por ejemplo haciendo encuestas políticas, a veces aceptamos un nivel de significancia de hasta 10%, es decir, concluir que van a votar por una persona cuando en verdad no es así. El nivel de significancia se utiliza para determinar el valor crítico en una prueba estadística. Si el estadístico de prueba cae en la región de rechazo, definida como alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, ¿cuál es la interpretación del p-valor? Si el p-valor es menor o igual a alfa, se rechaza la hipótesis nula. De lo contrario, no se rechaza. Como mencionamos, esta prueba nunca acepta la hipótesis alternativa, solo rechaza o no rechaza la hipótesis nula. Y bueno, mencionamos el error tipo 1, pero también hay un error tipo 2. Los errores de tipo 1 y tipo 2 son conceptos claves en la estadística que se relacionan con las pruebas de hipótesis y es fundamental en la toma de decisiones basadas en datos. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, que sería más o menos como condenar a una persona inocente. Y después está el error tipo 2, que es no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa, que sería como absolver a una persona culpable. ¿Y cuál de estas dos es peor? Bueno, usualmente se debe tener en cuenta un equilibrio entre estos errores, ya que reducir uno generalmente aumenta el otro. La elección del nivel de significancia y el poder estadístico, que es 1 menos beta, depende del contexto y de los costos asociados a cada tipo de error. Por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de sentimiento, donde estamos analizando muchos mensajes de texto positivos y negativos, agarrar comentarios negativos y asociarlos como positivos tuviera un costo importante si las personas empiezan a comprar este producto basado en los reviews y esto resulta falso. Pero ahora veámoslo desde un punto de vista, si estamos de nuevo haciendo este ejemplo, de un análisis de sentimiento, cómo plantearíamos una hipótesis nula y cómo plantearíamos una hipótesis alternativa. En este caso, pudiéramos decir que una crítica dada es positiva porque es lo que asumimos que está pasando, mientras que lo que queremos ver es si una crítica dada no es positiva, sino que es negativa. En este caso, el error tipo 1 sería decir que una crítica es negativa cuando en realidad es positiva. Esto sería como filtrar de manera incorrecta un comentario genuinamente bueno. Y el error tipo 2 sería decir que una crítica es positiva cuando en realidad es negativa. Es un escenario real. Esto podría significar que se pierde feedback valioso que podría llevar a mejoras en el producto. Por eso decimos que tiene que haber un balance entre estos dos errores, porque nosotros podemos modificar nuestros modelos para tratar de reducir uno u otro de los errores. Entonces hay que ver cuál de los dos puede ser más valioso o cuál de los dos es más costoso y quieres reducir. Por ejemplo,
generemos 1000 puntuaciones de críticas de un producto en una escala de 1 a 100 y definamos un umbral de críticas con puntuación menor a 5, que estas son consideradas negativas. Si calificamos las críticas usando este umbral y este código, si suponemos además que 10% de las críticas calificadas son no negativas, es error tipo 1, y supongamos que el 5% de las críticas calificadas como positivas son de error tipo 2, si lo corremos, tenemos que el error tipo 1 es de 51.2 y el error tipo 2, que son falsos positivos, es de 24. En este análisis de sentimiento, los errores tipo 1 y tipo 2 tienen implicaciones prácticas, como ya lo mencionamos, en cómo la empresa percibe el feedback de sus usuarios. Minimizar estos errores es crucial para interpretar correctamente las reacciones y adaptarse a las necesidades del cliente. Esto es un ejemplo de la vida real porque el análisis de sentimientos se hace mucho en la parte de Product Review. Y la parte de análisis de texto normalmente tiene muchos errores tipo 2, porque para un modelo es difícil entender el sarcasmo.